hijo de hombre, cómete el rollo, cómete este libro. Y yo lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. El salmista lo decía diferente. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Verifiquen aquí que él no le dice, enséñenle a profetizar. Él no le dice, enséñenle a levantar muertos, a hablar en lengua, a manifestar dones. Él no le dice, aprendan a adorar, a predicar. Él le dice, enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Jesús promete exactamente guardar su palabra. Cuando la Biblia habla de guardar su palabra, está hablando de meditar en ella. Usted tiene que deleitarse en ella. Guardar su palabra es escudriñarla, estudiarla, hacedor de su palabra, llevarla a la práctica. Mateo 28 a partir del versículo 18. Amén. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a reverenciar la palabra de Dios y escucha lo que dice el Señor. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Palabra certera y verdadera de Jesús a sus discípulos. Padre, gracias por tu palabra. Que en ella, Dios mío, hoy se manifieste tu gloria y tu poder, y que recibamos la enseñanza que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Hoy vamos a predicar bajo el tema guardando su palabra. Oiga el tema, guardando su palabra. Cuando nosotros vemos la vida de los grandes hombres de Dios, hay algo en común en ellos, y es que ellos se deleitaban en la palabra de Dios. Usted comienza a ver desde Noé hasta el profeta Micaías, ¿verdad? Malaquías, perdón. Y ustedes se van a dar cuenta que lo de ellos era guardar la palabra de Dios. Y entre ellos habían tres personajes, que eran el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el salmista David. En un momento determinado Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue gozo y por alegría de mi corazón. O sea, él dice: yo encontré tu palabra y yo lo que hice fue que me la comí, pero al comérmela sentí gozo, porque ellas fueron gozo para mí y alegría en mí. Ezequiel, en un momento determinado, cuando Dios lo llama, dice que Dios le dice: hijo de hombre, cómete el rollo, cómete este libro. Y yo lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. O sea, el tú escuchar la palabra de Dios, el tú encontrar el rollo y comértelo, y tú
decir que fueron como miel en tu boca, es porque tú verdaderamente amas la palabra de Dios. ¿Por qué yo lo digo? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, estos mensajes que son motivadores, si así le podríamos decir, o esa palabra profética que se te declara mediante la palabra de Dios, que te ensancha o que te catapulta hacia las naciones, son buenas. Pero cuando la palabra de Dios, que dice que es martillo, como martillo, no es verdad que esas palabras humanamente son buenas. Porque cuando Él te dice, refrena tu lengua de todo mal, y tú dices, yo me comí esa palabra y fueron como miel en mi boca, no es tan fácil. El salmista lo decía diferente. Oiga lo que decía el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Imagínate la miel, que yo creo que nosotros no podemos comer más de una cucharada, porque nos repugna en la garganta, ¿verdad? En el paladar. Y el salmista decía que son más dulces que la miel, tus palabras en mi boca. Es algo como grato para nosotros analizarlo. Y yo lo analizo en estos tres contextos porque nosotros sabemos que cuando venimos al Evangelio, como que el Evangelio trae un paquetico en sí mismo que trae muchas cosas que son desagradables, no son tan buenas. Por ejemplo, usted por allá, por el libro de Hebreos, dice que Dios al que llama y toma como hijo disciplina. Cuando nosotros nos están disciplinando, la misma palabra dice que al principio no parecen buenas, pero cuando nosotros vemos el resultado final, entonces es de gozo para nosotros. Y ahí es donde yo introduzco el libro o los capítulos que hemos leído. Jesús toma a sus discípulos y le dice: miren, discípulos, a mí se me ha dado toda potestad, es decir, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora yo esa potestad se la transfiero a ustedes. ¿Para qué? Que ahí es que él le dice: vayan a las naciones. Ahí él dice: vayan a las naciones y hagan discípulos. Pero cuando él le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y que lo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, le da una instrucción, y es que enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Verifiquen aquí que él no le dice: enséñenle a profetizar. Él no le dice: enséñenle a levantar muertos, a hablar en lengua, a manifestar dones. Él no le dice: aprendan a adorar, aprendan a, qué sé yo, a predicar. Él le dice: enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo no voy a caer en qué fueron todas esas cosas. Si usted quiere, lea desde Mateo capítulo 1 hasta Mateo capítulo 28, el verso 12. Hasta ahí usted va a ver todas las cosas que Jesús le había enseñado a sus discípulos. Y es que él le dice: enséñenle que guarden todas estas cosas. Y cuando él le dice que guarden todas estas cosas, él dice: entonces yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a ver más adelante que eso que Jesús le dijo es veracidad en su palabra. Jesús promete estar con el que guarda su palabra. Yo me llené como medio de preocupación, porque usted sabe que nosotros creemos que porque confesamos a Jesús, ya todo es, Jesús está con nosotros. Y cuando yo leía la palabra, ustedes verán una condicionante de guardar los mandamientos del Señor. Si ustedes guardan esto, entonces yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué es guardar la palabra de Dios? Cuando la Biblia habla de guardar, no es que usted va a tener un tesoro engavetado. No, porque yo la guardé, como aquel que le dieron el tesoro, tuvo miedo y lo escondió. No. Cuando la Biblia habla de guardar su palabra,
Está hablando de meditar en ella. Usted tiene que meditar en la palabra de Dios. Usted tiene que deleitarse en ella. Es como que, wow, usted, en eso me va a entender esto. Cuando usted se deleita en la mujer que usted ama, y usted la contempla, y usted dice, wow, pero cuán hermosa es mi esposa. Qué sonrisa ella tiene. Así el Señor quiere que nosotros nos deleitemos en su palabra. Que cuando usted la lea, usted diga, wow, cuán poderosa es su palabra. Guardar su palabra es escudriñarla, estudiarla. Eso es guardar su palabra. Pero por sobre todas las cosas es ser hacedor de su palabra. Es decir, llevarla a la práctica. Usted escucha la palabra de Dios. Si la engaveta la palabra de Dios, ahí ya usted no le está guardando conforme a lo que dice ella misma de sí misma. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, verifica, ve, la escuchó y las hace, es decir, la pone en práctica. Yo lo voy a comparar como un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, no es tan sencillo decir, ay, sí, yo creo en la palabra de Dios. Mire, de creer en Dios está llena la tierra. Nelson, dominicana completa, 99%, usted le pregunta y creen en Dios. Por eso nosotros somos guardados, de verdad que nosotros somos guardados por la misericordia de Dios. Sabemos todos los fenómenos que Dios nos guarda. Cómo los países han aprobado leyes que van en contra de los preceptos de Dios, y cómo aquí, por más que han querido, no lo han podido introducir. Sí, hemos creído en Dios, es verdad. Ahora, Dios quiere no solamente que le creamos, sino que obedezcamos a su palabra. Lucas capítulo 6 lo dice diferente. ¿Por qué ustedes me llaman Señor y si no hacen lo que yo les digo? Oye, qué pregunta. Ahora avanzando al Señor ahí. Y el Señor le dice, ok, qué bueno que ustedes reconocen que yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿por qué ustedes me llaman Señor a mí y no hacen lo que yo les digo? Porque es muy bueno decir yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pero ¿por qué no hacemos lo que Él dice en su palabra? Y cuando estoy hablando de la palabra, porque hablaba con mi esposa hace unos días, generalmente cuando nosotros hablamos de formar a Cristo, y hablaba el viernes también de esto, Pablo dijo, yo vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Generalmente cuando escuchamos eso, pensamos en la santidad. No, porque hay que ser santo, hay que guardarse del pecado. Y aunque eso es parte de formar a Cristo en nosotros, usted demuestra más a Cristo en la acción que en la santidad. En la acción, cuando usted ayuda al necesitado, cuando usted le da comida al hambriento, cuando usted viste al que está desnudo, cuando usted sufre con lo que sufre, cuando usted se recuerda de los que están presos, de los que están enfermos, usted manifiesta más al Cristo que está formado en usted que cuando usted se santifica. Porque hay gente que son santas, santísimas, que no hacen nada en el reino. ¿Se acuerdan del mensaje de la fe? ¿Qué yo le dije en ese mensaje? Que la forma más eficiente, eficaz y veraz de tú demostrar que tienes fe es con las obras. Lenguaje de fe, que ese lenguaje positivo lo tiene hasta un emprendedor, un motivador, un conferencista. Pero la obra de la fe la tienen pocos. Y ahí es que nunca dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen? Mira que no dice, no hablan. Él no dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hablan lo que yo le digo? No hacen lo que yo le digo. Aquí también en Lucas, Jesús había hecho muchos milagros. Había hecho señales y prodigios. Y hay una mujer en Lucas capítulo 11 que dice que se dirigió a Jesús y le dice, bienaventurado, oiga cómo lo dice, bienaventurado
Y Jesús le dice, Jesús era bueno, ¿viste? Jesús es, de verdad que Jesús es amor, pero Jesús le da una palabra fuerte a él. Bienaventurado el vientre que te trajo al mundo y los senos que te amamantaron. Y le dice Jesús, mira hija, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oye, tú me estás tumbando polvo, me estás moviendo y me estás reconociendo y tú me devuelves con esa palabra. Hija, no te gloríes porque yo hago estas cosas. Gloríate en escuchar mi palabra y en hacerla. Me lleva ya cuando lo enviaron de nuevo a los 70. ¿Se acuerdan que le dije? Mira, hasta los demonios se sujetaban. Y eso le dijo, no se gocen de que los demonios se sujeten. Más bien, gócense y asegúrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso como que le bajaba el ego al hombre. Santiago dice de otra manera. Santiago dice, pero no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si ustedes son oidores, son como un hombre que se miran al espejo, una vez salen, se olvidan de cómo son. Y ahí en el verso 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nelson, nosotros como iglesia, y yo sé que uno a veces se encierra acá porque estamos empezando, porque estamos esperando crecer, o porque estamos esperando no sé qué cosa, pero nosotros no estamos llamados a estar en cuatro paredes, domingo tras domingo, escuchando palabras. Nosotros estamos llamados a llevar lo que recibimos aquí a la calle. Alaba. Yo soy sincero, yo creo que está bueno de nosotros olvidarnos, de tanto gozarnos aquí y ven, Mesías ven, y comenzar a demostrar que le creemos un Dios vivo y de poder. No, que yo no tengo, mire, la Biblia lo que me dice es que el que es fiel en lo poco, alaba, el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Tú tienes para dar un plato de comida, comienza a recibirlo y Dios te va a dar abundancia. Alabado sea el Señor. Eso es hacer la palabra de Dios. Hay demasiada gente necesitada y nosotros diciendo, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. A Jesús, a Pedro le dijeron diferente, tú me amas. Sí, tú me amas. Apacienta mis ovejas. No fue, confiésalo, sino hazlo. Y ahí nosotros, teniendo en cuenta el mandato de Jesús, no fue, vayan a las naciones y construyan grandes templos. Vayan a las naciones y llenen estructura física. Vayan a las naciones y sean grandes predicadores. Vayan a las naciones y tengan los mejores instrumentos. Vayan a las naciones y tengan el mejor grupo de adoración. Vayan a las naciones y hagan sanidad interior. No, vayan a las naciones y hagan discípulos. Eso es guardar su palabra. Y hacer discípulos es enseñarle lo que Jesús les enseñó a ellos. ¿Qué Jesús no es enseñado a nosotros? ¿Cómo lo estamos transmitiendo a los demás? ¿Cómo estamos transmitiendo y guardando la iglesia? ¿Y cómo lo estamos predicando a las almas? Nosotros, por muchos años, yo tengo 14 años, bajo el mismo método. Voy a la iglesia, me gozo y me voy para mi casa. Voy a la iglesia, me gozo y me voy para mi casa. La Biblia, cuando habla de que nosotros tuvimos hambre, o más bien Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me diste vestimenta. Jesús ahí le hace la pregunta a Jesús y él le dice, ¿cuándo tú tuviste todo eso y nosotros lo hicimos? Y él dice, por cuanto se lo hiciste a uno de ellos,
me lo hiciste. Usted se fija que ahí él no dice, que me llama mucho la atención, ahí él no dice por cuanto se lo hiciste a un hermanito de la iglesia. ¿Se fija? Él no dice por cuanto se lo hiciste al que adora, es a los que tenían hambre. Y lo que más hay en esta nación son gente con hambre. Métase debajo de los elevados para que usted vea. Métase debajo de los elevados. Es más, se lo voy a poner más fácil. Porque debajo de los elevados es muy fácil juzgar a esos indigentes. Porque usted dirá, no, pero fue por su vicio. Entonces vamos a justificar que ellos están debajo de los elevados por su vicio. Perfecto. ¿Usted quiere ver cuánta gente con hambre parece en la puerta de un supermercado? Busca una viejita cuando sale del supermercado que la coge. A lo que le dé la paz. Nada más pudo comprar una fundita de pan porque no tiene para comprar más. Tal cual la viuda de Sarepta, cuando Elías llegó, que le dijo, ¿qué tú tienes para comer? Ella le dijo, mira, te voy a decir, tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Voy a hacer un poquito para mi hijo y voy a hacer un poquito para mí. No lo comemos y no morimos. Así hay personas necesitadas saliendo de un supermercado con una tuna y un platanito para hacérselo a su familia. ¿Usted quiere ver gente con hambre? Párese en la puerta de una de las paradas del metro. Gente vendiendo cablecitos de cargadores y auriculares que le pasan miles de personas diarias y no le compran uno. Y tiene que irse para su casa sin saber qué va a comer y volver al otro día con la esperanza que va a encontrar para sus hijos. Y estamos hablando de que guardamos la palabra de Dios. Estamos hablando de que somos cristianos. Y estamos hablando de que somos hijos de Dios. Yo creo que nosotros somos más evangélicos que hijos de Dios. Y defendemos más a la religión que pertenezco que a la obra del Señor en la cruz. Y ahora voy a darle la importancia de guardar la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario guardar la palabra de Dios? Recuerden, cuando usted escuche guardar, recuerde que estoy hablando de meditar, de deleitarse, de practicarla, llevarla a la acción. La primera razón por la cual es necesario guardar la palabra de Dios es porque con esta nosotros verdaderamente demostramos que amamos a Dios. Esa es la razón principal. Cuando usted dice que guarda la palabra de Dios, usted está diciendo que verdaderamente ama a Dios. Juan capítulo 14 dice, los que guardan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Nadie que no ame a Dios puede guardar sus mandamientos. Primera carta de Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. A los que aman a Dios. ¿Cuáles son los que aman a Dios? Bueno, según el contexto que estamos predicando, los que guardan su palabra. Y porque me aman a mí, dice Jesús, estoy hablando palabras de Jesús. Hoy saqué a Pablo, hoy saqué a Pedro, estoy hablando palabras de Jesús. Gloria. Y él dice, los que me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Yo te pregunto, cuando tú levantas la mano y aceptas a Cristo, ¿ya tú conoces a Cristo? No. Entonces Cristo dice, bueno, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces yo me voy a manifestar a ustedes y me voy a dar a conocer a ustedes. Pero es amando, o más bien guardando la palabra del Señor. ¿Cómo? Vuelvo y repito, demostramos que la estamos guardando. Llevándola a la práctica. Es la única manera. Número 2, ¿por qué tenemos que guardar la palabra de Dios? Porque a través de su mandamiento, de su palabra, llegamos al conocimiento pleno de la verdad y ella nos hace libres. Solamente
guardando la palabra de Dios es que nosotros llegamos al conocimiento pleno de la verdad, al conocimiento de Dios, y entonces ella nos hace libres. Juan capítulo 8, palabra de Jesús dijo: a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mí y mi palabra en ustedes, entonces ustedes son verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará. Por más que usted quiera, no puede confesar a Cristo, usted tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Pero en el momento que usted persevere en ella, en el momento que usted comienza a accionar, a caminar, a creerle a esa palabra, entonces usted en esa misma medida va conociendo a Jesús, y entonces usted va conociendo la libertad. Es la libertad que nos da Cristo para caminar sobre la tierra. Hay mucha gente que son libres del pecado, pero no son libres de las ataduras. Libres del pecado y están siendo esclavos del pasado. Libres del pecado y están siendo esclavos de las maldiciones generacionales. Por eso usted ve que son cristianos y siguen en la misma miseria, siguen en el mismo problema de depresión, siguen en el mismo problema de la enfermedad. ¿Por qué? Porque fueron libres de la condenación, alcanzaron salvación. Por eso Jesús dijo: si el Hijo lo libertare, seré verdaderamente. Solamente así. Número 3. Porque es necesario guardar la palabra de Dios. Porque guardando su palabra, entonces nosotros podemos ser convencidos de que conocemos a Dios. Mira lo que dice Primera de Juan. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Voy a repetir ese chiste. Nosotros podemos estar seguros y convencidos de que conocemos a Dios, pero si obedecemos sus mandamientos. Les voy a explicar por qué. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, estoy hablando de la Biblia, 1 de Juan 2, 3 y 4. Si alguien afirma, dice: yo conozco a Dios, pero no obedece a sus mandamientos, es mentiroso y no vive en la verdad. Esto como que va de la mano. Ahorita dice: el que guarda mi palabra será verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora dice que el que dice que ama a Dios pero no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Por qué él dice: estamos seguros que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos? Porque usted no puede obedecer a lo que no conoce. Imagínate tú, ¿quién es Victoria? ¿Quién es usted de Victoria? Usted no ha visto a Dios, pero sus mandamientos no lo dan a conocer. Entonces usted dice, Jesús le dice: ve, y tú vas. Y tú dirás: pero yo no veo que nadie me está mandando, pero yo no lo veo. Eso demuestra que su palabra es mentira. Es decir, tú estás creyendo lo que él dijo. Y no todos llegan a ese nivel, y usted lo sabe. Hay gente que obedecen al líder, al pastor. Por eso hay gente, ¿cómo le dicen? Ovejas, que van directito al matadero, no, al precipicio. Porque la Biblia lo que dice es que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se van al precipicio. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que está obedeciendo en el Señor, pero no al Señor. Hay gente que está obedeciendo mandamientos de hombre, pero no los mandamientos de Dios. Y número 4, por último, la importancia de guardar. Yo sé que esto nos va a gustar a todos. La importancia de guardar sus mandamientos es porque en guardar sus mandamientos es la garantía de las bendiciones de Dios sobre nosotros. Y cuando hablo de bendiciones, hay gente que son adineradas, más que usted y que yo, que no les temen al Señor. No le temen al Señor. Pero la Biblia lo que dice es que las bendiciones de Dios son las que no añaden tristeza. Por eso hay gente que está siendo rica, millonaria, el dinero, pero usted lo ve que están más deprimidos que usted y que yo. Que estamos fácilmente, bueno, usted dirá: ¿por qué que un rico, un famoso, que tiene todo, se da un tiro?
porque es próspero el bien, pero no en el Señor. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 17. Mira, guarden cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado hoy, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Lo voy a volver a leer. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Usted dirá, pero eso fue a Moisés y al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Perfecto, pues vamos a traerlo al presente. Te pregunto, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Cuáles son las palabras proféticas que Dios te da? Es más, ¿cuáles son las bendiciones que Él declara para nosotros en este tiempo, según el pacto de la gracia? Él te dice, si tú quieres alcanzarla, fácil, guarda mi mandamiento. Haz lo recto delante de mí. Nosotros todos estamos esperando bendiciones. Yo creo que lo he dicho anteriormente, Nelson. Pero está haciendo estrategia de hombre. Está haciendo los planes del hombre. Pero no te mantienes guardando la palabra de Dios. No hace como el salmista. ¿Qué fue que dijo el salmista? Pacientemente. ¿Usted sabe lo que es? Pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí. ¡Wow, Dios! Ay. ¿Tú sabes lo bueno? Que es decirle a Irinel, la hija de tu madre, y decir, no, déjame callar, esperar pacientemente en Jehová, y Él pone la cosa en su lugar, en su justo tiempo. David decía, junto con esa palabra, yo hubiese desmayado, yo me hubiese dado por vencido, me hubiese rendido, si no supiese que veré la bondad de Dios en la tierra de los mortales. Gloria a Dios. Dáselo fuerte, créelo que aquí lo que Dios prometió es aquí que lo vamos a ver. Amén. Y como dice la palabra, y todo ojo, alábalo, todo ojo lo verá. Cuando Dios te da la victoria, al ser fiel a su palabra, mira, como le decía a ella, el gozo, porque hay una satisfacción diferente. Tú sabes lo que tú sentaste en esa silla, mientras estuviste por largos años en la sillita secretarial técnica, sin brazo ajustable. Uy. Y Dios decir, llegó tu tiempo. Y cuando tú miras de frente, ves el sillón con un espaldarte todo en alto, acolchadito, ay Dios mío, ajustable, tela en piel, y dice, ¿quién es ese que está ahí? Ahí está el que me fue fiel, por tanto esperó en mí, guardó mi mandamiento, le ha llegado su recompensa. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahí hay gozo, hay gozo. Bienaventurados los que oyen mi palabra y las hacen. Bienaventurado el que tenga oído, como dice Apocalipsis, el que tenga oído para oír, que oiga. Porque yo vengo y mi galardón viene conmigo. Hay gente que va a recibir una piedrecita de golfín. Otro va a ser como lo que es peor que el golfín. No, Bronce. que no es plata ni oro ni nada de eso. Bronce, acero. No, eso mismo que me de clase, pues se me fue la palabra. Pero hay gente que van a recibir una medallita de cobre, de bronce. Hay otros que van a ser de diamante, otros que van a ser de oro puro fino, otros que van a ser, ay Dios mío, yo no sé si tú la estás esperando, pero yo lo que digo es, desde hoy en adelante camino creyéndole a su palabra, accionar con ella, porque si sus mandamientos no son gravosos. Lingote de oro, que se prepare la barrigol del
cielo que va a comenzar a fluir en el nombre de Jesús. Y concluyendo, y póngase de pie. Concluyendo este mensaje, la palabra de Dios me manda a lo siguiente. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. En esta mañana hemos recibido la palabra de Dios. Creo que nos vamos con la revelación que más que ser oidores de la palabra, debemos ser hacedores. Cuando nos convertimos en palabra solamente, entonces solamente nos engañamos a nosotros mismos. Seamos nosotros de los que llevamos a la práctica lo que creemos. Señor, danos estrategias. Enséñanos cómo debemos de hacerlo. Con qué lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Pero ayúdanos a salir, a ir a las naciones a ser discípulos, a enseñarles que guarden la palabra de Dios para que tú estés con nosotros hasta el fin del mundo. Tus mandamientos no son gravosos, Señor. Hoy la iglesia Icamé se pone de pie para decirte: heme aquí, envíanos a nosotros. Porque muchas son la tierra por trabajar, mucha es la mies, y como dice tu palabra, los obreros son pocos. Ayúdanos a nosotros a ser de esos pocos que agarran la hoz en la mano y van a los campos a cosechar la tierra. Hoy más que nunca, Dios, te suplicamos e invocamos tu nombre para que nos ayude a ayudar al necesitado, a acordarnos del enfermo, a llorar con los que lloran, a ir a las cárceles, Señor, a ir a la masa de los necesitados, a llevar el pan, el agua y el vestido. Seamos nosotros, Dios, de los que te amamos, pero que te amamos mostrándole a otros tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: